Alfredo, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, es un gusto para nosotros tenerte. Y bueno, en un día como el que estamos planteando a pocas horas de las elecciones, no nos vamos a meter en los análisis de lo que pasó ayer, de lo que ya bastante le dan todas las radios de ellos, los canales de televisión de ellos y los nuestros, así que vamos a ir a algunas cuestiones conceptuales, a ver si te damos algún elemento como para que todavía puedas, creo que estarás convencido si estás del otro lado de la radio, de estos micrófonos, que tenés que votar y que tenés que votar por Fuerza Patria, pero por ahí algún elemento más podemos tener. Desde lo económico, Alfredo, ¿qué podríamos apuntar? Ellos asustan con que si gana el kirchnerismo se viene todo abajo, como si estuviera todo arriba. No, claro, lo primero que hay de lo que hay que ser conscientes es que la situación económica es crítica y de que vamos a ir a una crisis aún más clara, más grave, gane quien gane la elección. Si el gobierno pierde, es posible que haya una aceleración de los tiempos y que la devaluación, que es imposible de evitar, se produzca antes del 26 de octubre, Ajá. que es lo que tratan de porque las evitar elecciones por del todos 7 de los septiembre, medios. lo aclaramos, son provincia de Buenos Aires y internas para la legislatura de la provincia de Buenos Aires. No son de diputados nacionales ni de senadores. Exactamente, pero tiene un impacto Sí. nacional por el peso que tiene la provincia de Buenos Aires y porque algún grado de nacionalización de la elección ha existido. Pero sea cual sea el resultado, la situación económica es muy grave, eso se da cuenta la gente, y la situación de la balanza de pagos hace imposible, inviable mantener un tipo de cambio atrasado como lo tenemos ahora. Ahora, retomando la pregunta que orienta a este programa, ¿por qué hay que votar masivamente a Fuerza Patria? Yo diría por dos razones. Primero, porque este gobierno está vendiendo todo lo que puede del país y destruyendo lo que no vende. Una derrota electoral de Milei le quitaría poder político y reduciría, por consiguiente, su enorme capacidad de daño. Esa es la primera razón. Y la segunda es porque una victoria de Fuerza Patria sería un paso importante hacia la constitución de una alternativa superadora y la recuperación de un proyecto nacional deseable y posible. Es por eso importante que gane Fuerza Patria y que pierda el gobierno. Tenemos que considerar que el gobierno nacional esperaba llegar a estas elecciones con estabilidad de precios, y vemos que eso no está ocurriendo en la medida que ellos pensaban, puesto que la inflación desde niveles más bajos va acelerándose y se acelerará aún más en caso de una devaluación. Esperaban también llegar con crecimiento económico, vemos que eso no es cierto. En este momento, a mediados de año, digamos, ya estamos en un nivel de actividad económica inferior al de fines del año pasado, o sea, vamos cuesta abajo. Pensaba llegar con una recuperación de los ingresos, eso tampoco está ocurriendo. Y ese marco económico al que aspiraba Milei le hubiera permitido legitimar los sacrificios impuestos a la mayoría de la población y de ese modo obtener una gran victoria electoral que, aun si no le daba mayoría en el Congreso, le daba fuerza política para avanzar en una serie de reformas estructurales y cooptar al grupo de políticos y de partidos políticos. De esos que se paran en el medio. Que son a la vez oportunistas y entreguistas. Pero son oportunistas y en caso entonces de que vean que... Hay ejemplos muy claros con lo que pasó en Corrientes, es así. Bueno, El gobernador Valdés y lo que vino
Enseguida se pararon más lejos de lo que estaban haciendo hasta el día anterior a las elecciones. Efectivamente. Y entonces, una derrota electoral le pondría un freno, porque los oportunistas pasarían a buscar a alejarse de este gobierno y pasar a ser opositores de la primera hora. Si tuviera fuerza política el gobierno de Milei, porque no hay una movilización suficiente de la gente que vaya a votar mañana y a fines de octubre, en contra de Milei y a favor de Fuerza Patria, entonces pasaría a aplicar la política de reformas estructurales que la derecha siempre ha querido imponer en la Argentina y en programa en el que ha avanzado bastante, por desgracia. Que desde el año 75-76 viene implementando con avances y retrocesos, pero con un plan en ese sentido. Buscarían ahora institucionalizar cuestiones como una reforma laboral que consolide el predominio del capital sobre los trabajadores, que debilite de manera duradera a los sindicatos, precarizando la relación laboral, fragmentando la negociación llevándola a niveles de las empresas y no de las ramas, facilitando los despidos. Avanzarían en una reforma previsional para mantener las jubilaciones en niveles de miseria, que de ese modo desacredite el sistema público de reparto y prepare el retorno a la gran estafa que fueron las AFJP y las jubilaciones por capitalización. Avanzaría en una reforma fiscal que consolidara un esquema regresivo basado en impuestos indirectos como el IVA y aligerando los impuestos directos sobre los ingresos elevados sobre el patrimonio. Avanzarían en el desmantelamiento del rol económico del Estado, es decir, privatizaciones o cierre de empresas y de agencias de desarrollo tecnológico. Es criminal lo que se está haciendo en el desmantelamiento de ARSAT, en el desmantelamiento del programa nuclear, con las universidades, con el INTA, el INTI, etcétera. Y todo eso erosiona la posibilidad de tener un plan de desarrollo en el futuro. O sea, no le vamos a pedir a este gobierno que haga un programa de desarrollo, pero tenemos que tratar de evitar que siga destrozando las bases de un futuro proyecto nacional. Y todas estas reformas, fiscal, previsional, laboral, privatizaciones, estaría contando con la bendición y el asesoramiento de Estados Unidos y de las potencias a las que este gobierno se está sometiendo. Ahí también miran las elecciones. Desde ahí también miran el resultado electoral. Claro, porque uno de los resultados de este proceso político es la inserción internacional, que este gobierno quiere hacerla basada en la apertura comercial en un mundo que es cada vez más proteccionista, o sea que vamos a contramano de lo que hacen los demás, y también basada en la subordinación hacia Estados Unidos e Israel. Perdóname, ahí, por si la gente no lo entiende, el aumento de aranceles que hace Estados Unidos es claramente proteccionista. Totalmente. Estados Unidos está utilizando los aranceles, pero no son los únicos. No, digo porque es lo que más suena y como política de Donald Trump. Exactamente. O sea, ellos nos venden una ideología liberal, no hagas política industrial, abrí tu economía, eso es mejor para todos, pero ellos no la hacen. Ellos sí quieren tener una política industrial dentro de la lucha entre Occidente y particularmente Estados Unidos respecto de China por el predominio económico y tecnológico mundial, pero no quieren que un país como nosotros entre en ese juego y tenga una política industrial para desarrollarnos y también para competir en el resto del mundo, porque nosotros tenemos elementos para competir en los satélites, en las centrales nucleares modulares CAREM. Todo eso estamos a veces por adelante de Estados Unidos. Entonces por eso quieren sabotearnos. Y un cipayo como Milei entra dentro de ese juego. Desarma ARSAT para darle más negocio a su amigote Elon Musk. Ahora, todo este programa
político y económico de largo plazo que tiene Milei y su cohorte, digamos, ya el PRO está dentro de esto, el neoliberalismo, el círculo rojo está jugando a eso. Bueno, se basaba en que económicamente iba a estar en una situación que no es la actual, y que eso se reflejaría en las elecciones de medio término. Pero vemos que en vez de crecimiento económico y de recomposición de ingresos, tenemos economía en recesión, con destrucción de empleos formales, con caída de los ingresos de gran parte de la población. No tenemos crecimiento, tenemos caída de la actividad, tenemos caída de la tasa de inversión. Sin inversión no puede haber ni crecimiento ni desarrollo. Y en vez de estabilidad, que se suponía que era el gran logro de este gobierno, vemos una gran fragilidad macroeconómica. Tenemos un déficit fiscal que este gobierno maquilla con ya ni siquiera contabilidad creativa. Simplemente no contando los intereses de las LECAP y de todos los bonos capitalizables, que es un punto y medio del producto. Si los contás estamos en déficit, no en superávit. Entonces, no es cierto que tenemos una macroeconomía ordenada, ni en lo fiscal ni en lo monetario, porque una tasa de interés de 80, 100% no es un precio que te indique que todo está en orden en el mercado monetario, en el mercado financiero. Y tenemos una cuenta corriente de la balanza de pagos muy deficitaria, que está cada vez más deficitaria. El año pasado, 2024, la cuenta corriente de la balanza de pagos, que quiere decir el saldo entre ventas de bienes y servicios, incluyendo servicios de turismo, y la compra de bienes y servicios, ¿no? Y además ahí teniendo en cuenta el pago de intereses, remisión de utilidades, bueno, todo eso el año pasado daba superávit por 5.000 millones de dólares, y este año vamos a tener déficit. Yo calculo por cerca de 20.000 millones de dólares, y eso no tenés cómo financiarlo. Y es por eso que estamos yendo hacia una devaluación. Y como los agentes económicos se dan cuenta que no se va a poder sostener este tipo de cambio, bueno, tratan de adelantarse. Y el gobierno trata de frenar con manotazos de ahogado, tasa de interés enorme, intervención en el mercado cambiario con ventas, ahora del Tesoro, en cualquier momento también del Banco Central, para demorar que esto sea después, la devaluación sea después de las elecciones. Pero se viene. Y como todo el mundo se da cuenta que después de las elecciones van a haber devaluaciones, bueno, se va a tratar de adelantar, de cubrirse antes de las elecciones, y tendremos entonces posiblemente una profecía autocumplida. Y ahí no se ven alternativas ahí desde el campo económico, con figuras que puedan ofrecerle un plan a este gobierno, ya no digo un gobierno distinto. Mira, dentro de este gobierno es posible que haya ajustes después de las elecciones. Se habla mucho de que a Caputo se le va a caer la O, entonces Caputo, y que venga alguna otra persona que devalúe de la manera lo más ordenada posible, lo que no va a ser sencillo. Pero es un gobierno herido de muerte. Esto es Macri 2018-2019, ya en cuesta abajo. Lo que me parece... Adelantando los tiempos de lo que fue lo de Macri. Así es, ¿no? Así es, porque a Macri le estalló después de la elección de medio término, ganó, donde le fue bien, claro. Pudo así decir que había ganado. Hasta ahora no puede decir más que en Capital que ha ganado. Todo lo demás es bastante confuso. Sobre todo lo de Corrientes fue muy clarito. Bueno, por eso depende entonces, volvamos a lo nuestro, sí, a nuestra primera pregunta, después de lo que se vote, y por eso es importante, a ver, si la gente vota masivamente y pierde el gobierno, sí, ¿qué podemos esperar de una oposición? Vemos todas las cuestiones que vos planteás que puede tomar el gobierno, adoptar el gobierno si pierde y si gana, dijiste. Ahora, la oposición que no aparece muy clara hasta el momento con un modelo de desarrollo, con una propuesta, ¿puede unificarse también en ese sentido, más allá de lo electoral?
¿Qué ves vos? ¿Con economistas? Es posible. A ver, evidentemente que una buena elección de Fuerza Patria ayudaría para conformar una oposición amplia, un frente amplio de oposición, pero también para liderarlo. O sea, miremos el ejemplo de Brasil, en donde se formó una coalición muy amplia con la gente de Fernando Henrique Cardoso, con gente más a la derecha que incluso Cardoso con opositores, también. o sea, Claro, que son opositores al mismo gobierno que participan, pero sí. Pero que frente a la ultraderecha, frente a la amenaza a la democracia que significaba Bolsonaro y que significa Milei y la Libertad Avanza en la Argentina, decidieron unirse. Pero ahí el que puso el candidato a presidente fue el Partido de los Trabajadores, que era el más importante. O sea, es importante constituir un frente amplio, no sé, por decir algo, que puede ir desde Horacio Rodríguez Larreta a Miriam Bregman. Pero también es importante que ese frente amplio... Para hacer ese frente necesitas un Lula. No esté... Un líder. Que ese frente... Claro, pero por lo pronto que no esté liderado por oportunistas por entreguistas. No quiero dar ningún nombre, porque estamos en esta fecha. Ahora, ¿sobre qué se podría basar ese frente? Y yo creo que tenemos que hablar de programas. Un programa de mínima y un programa un poco más ambicioso. El programa de mínima es de preservación. Preservar la educación pública, preservar la salud, preservar el sistema tecnológico, científico de la Argentina, y por consiguiente revertir una serie de medidas destructivas que está haciendo Milei. Lo que está pasando en el Congreso es una muestra de eso, ¿o no? Bueno, estaríamos con una base para avanzar hacia por lo menos preservar. Preservar, restituir algo de la capacidad de ingreso de los jubilados, el gasto ahora para los discapacitados que se estaría votando en el Senado, revirtiendo el veto, exactamente, revirtiendo el veto de Milei. Entonces, ahí hay, todos los que estamos de acuerdo en educación pública, salud pública, necesidades básicas, salario mínimo, tenemos una base para estar juntos y que el eje no sea kirchnerismo anti-kirchnerismo o peronismo anti-peronismo, que el eje sea Milei anti-Milei, patria o colonia, claro. Una sociedad mínimamente solidaria o la ley de la selva. Ahora, también es necesario tener una perspectiva más para más largo plazo. Y esa perspectiva de más largo plazo, no solo defensiva, sino que propositiva, constructiva, eso se llama un proyecto nacional. Y para avanzar en ese proyecto nacional es fundamental replantear una serie de cosas. No nos podemos quedar en viejas antinomias, mercado interno, mercado externo, sector público, sector privado. Sí. Ahí creo que vos lo dejabas picando y creo que hoy también lo vamos a dejar picando. Creo que para lo que necesitábamos hoy o de lo que nos planteábamos hoy, tus respuestas y propuestas están cerrando como para que quien escucha diga, bueno, hasta ahí. Exactamente. Ahora, es necesario tener mercado interno y es necesario exportar. Es necesario que haya inversión pública y es necesario que haya inversión privada. Y hacer cuajar todo eso dentro de un proyecto nacional. Que vos llamabas en la primera charla que tuvimos modelo de desarrollo. Claro, o que estilo. Vamos a seguir trabajando. Estilo de desarrollo. Estilo de desarrollo. Y eso es hacia dónde tenemos que ir. Necesitamos a la vez tener una elaboración teórica de qué es lo que necesitamos, de qué es lo posible,
Pero también, y tal vez más importante, tenemos que construir ese estilo de desarrollo alternativo desde la política y generar el apoyo social y político necesario para llevar a cabo esas medidas que no van a ser beneficiarias para todos. A algunos le va a doler. A algunos les va a doler. Pero Y no son lo mismo lo que le está haciendo doler este gobierno. Más bien al revés. Eso. Más bien todo lo contrario. Alfredo, gracias Bueno. por este empujoncito que nos das para pensar. Y lo que me gusta de los planteos que vos venís haciendo en nuestro programa es esto, la posibilidad de seguir planteándolo, porque hay mucho camino para recorrer y hay muchas ideas para poner sobre la mesa. Cosa que a mí me da placer, porque realmente cuando veo los medios de comunicación y quedan en las discusiones de las pavadas que se dicen de un lado y otro, o sea, de lo que no tiene sustancia, yo creo que eso puede terminar alejando a la gente de todos los políticos. Por eso sería muy importante que todo el mundo vaya a votar, pero también los llamados de atención que haces vos a posteriori de la elección. Claro, y que vaya a votar pensando también en el largo plazo. Eso. No solamente las necesidades urgentes de ahora, sino que también en tener un país en el futuro, un país que sea solidario, un país que sea soberano. Gracias, Alfredo. Alfredo Calcaño.